Hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes, alabando a nuestro Dios y compartiendo su palabra. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Señor, te agradecemos por este tiempo que podemos tener juntos comunión por medio de estas transmisiones. Te pedimos que bendigas este tiempo y, Señor, seas glorificado también. Y también uses la palabra para hacer de edificación para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a entonar Solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular. Inconmovible en la aflicción, cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas al tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy y mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con un himno más. Vamos a entonar
Pon tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en las sendas darás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Hermanos, así pasamos al tiempo de el compartir la palabra del Señor. Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga nuevamente entrando a cada hogar de nuestra congregación, hermanos, para saludarles a cada uno de ustedes y que reciban la bendición de nuestro Señor. Hermanos, pues en esta tarde tenemos una meditación para todos nosotros, incluyéndome a mí, porque todos necesitamos de estas cosas, saber de la palabra de Dios, y nuestro estudio va a estar situado en el libro de Números, capítulo 12, versículo del 1 hasta el 16. Y vamos a hablar un tema que se llama el pecado de murmuración. Quiero que vayan también a Proverbios 18:21 para que vean lo que la palabra de Dios dice ahí en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama halla el bien. Bueno, hermanos, vamos a leer ese texto y de Números 18:11, en el cual vamos a iniciar para dar nuestro estudio. Dice Números 12, versículo 11, y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Bueno, hermanos, y dijo Aarón, ¿verdad?, a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Bueno, hermanos, ahorita vamos a ver lo que realmente es la murmuración. ¿Cuánto poder tienen las palabras? Hermanos, si Proverbios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, ¿verdad? Y quiero que reflexionemos en esas cosas. Se dice en la historia universal que Sir Winston Churchill, el gran estadista británico, obtuvo todos sus triunfos políticos y militares usando dos armas que son la voz y su pluma. Él usó positivamente el poder de las palabras, pero ¿puede usarse ese mismo poder para mal? Definitivamente que sí. Y la Biblia nos dice que lo mismo pasa con la lengua,
es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Dice ahí en Santiago 3:5. Y bueno, por esto Dios nos advierte acerca del mal uso de la lengua, puesto que puede causar muchísimo daño tanto a las personas como a la misma obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios calificó, hermanos, esta acción como un pecado y actuó en consecuencia. Y veamos las enseñanzas de este pasaje en relación con el pecado de la murmuración. Vamos al primer punto, que es: ¿la murmuración es un pecado? Pues dice la Biblia que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, Números 12:1. Nuestro pasaje dice que María y Aarón hablaron contra Moisés, y quizá hablaron entre sí, hermanos, pero el hecho de anteponer el nombre de María al de Aarón parece indicar que posiblemente ella fue la que habló mal de su hermano y Aarón solo asintió. Bueno, también puede ser que hablaran mal de Moisés con los otros líderes de Israel, y debemos recordar que para ese momento, según Números 11:16, ya contaban con 70 ancianos como principales entre el pueblo. Y ellos murmuraron contra Moisés porque no les agradaba el hecho de que Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita, es decir, literalmente a una mujer etíope. La esposa de Moisés tenía piel negra, según el comentario cusita, es una variante de madianita, y sin duda, hermanos, esa mujer era Séfora. La murmuración puede ser un hecho falso, hermanos. Entonces recibe el nombre de calumnia, pero también puede ser un hecho verdadero, y entonces se le llama chisme. No se cuestiona si lo que se comunica es cierto o no, sino que el hecho de hablarlo, de comentarlo con otras personas, se constituye en murmuración, y eso es pecado. Si hay algo que nos parece, hermanos, mal de parte de alguien, pues es precisamente que no debemos hacer estas cosas, ¿verdad? Es mejor platicarlo directamente y personalmente con esa persona y no comentarlo por otro lado. Bueno, en este caso, hermanos, si a los hermanos de Moisés les parecía que él se había equivocado al casarse con una madianita, entonces debieron comentarlo con él directamente y lo más pronto posible. Y es que la murmuración y el chisme causan muchos estragos. La Biblia nos dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos, Proverbios 16:28. Y nuestro Señor llama a los chismosos corruptos, y todos ellos son muy rebeldes y andan sembrando calumnias, sean de bronce o de hierro, todos son unos corruptos. Jeremías 6:28. Bueno, en la Biblia, en el hebreo, dice que los chismosos se le llaman una persona que chismea, pues tiene su nombre muy específico ahí en la Biblia, ¿verdad? Y bueno, hermanos, ¿Dios prohíbe la murmuración? Sí. Haced todas las cosas, dice la Biblia, que hagamos todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, Filipenses 2:14. Bueno, la murmuración, hermanos, tiene otros motivos. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros. Números 2a. Muchas veces, hermanos, los que murmuran quieren aparentar que están preocupados por la obra de Dios, por el adelanto de su reino sobre la tierra,
pero la verdad es que nunca es así. Nuestro pasaje, hermanos, se echa de ver que los motivos escondidos de María y de Aarón al murmurar de Moisés eran los celos y la envidia que ellos tenían acerca de estas cosas. Y bueno, hermanos, ellos tenían celos de Moisés y tal vez se preguntaban por qué pareciera que él era el favorito del Señor. También sentían envidia porque Dios los había escogido o lo había escogido para ser el líder, y ellos sentían que también tenían derecho, Aarón y María. Pero además eran mayores de edad que Moisés, y por si fuera poco, también Dios había hablado al pueblo por medio de ellos. Y la Biblia dice que tanto María como Aarón eran profetas. María es llamada profetisa, y dice la escritura en Éxodo 15:20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Aarón también era un profeta, dijo Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahí en Éxodo 7:1. Dios mismo, hermanos, los consideraba como buenos líderes para el pueblo hebreo y de bendición para Israel. Y el Señor lo dice así en Miqueas 6:4, dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Bueno, hermanos, sin embargo, dice la Biblia que ellos murmuraron contra Moisés. Y Dios dice en su palabra que los que murmuran solo buscan satisfacer sus propios intereses. Miren lo que dice Judas 1:16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos. Quizás es un poco más clara la versión popular. Dios habla hoy. De todo se quejan, todo lo critican y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Hermanos, habemos personas así en las congregaciones, hermanos. Y bueno, haremos bien en examinar cuáles son los motivos que nos impulsan a hablar en contra de los demás y especialmente de los que nos liderean en nuestra congregación. Decía Spurgeon, ¿verdad?, que él cada domingo que predicaba había un hermano que iba y dice, era un catador de sermones, y hasta que un día él tuvo que confrontarlo personalmente y hablar con él, y dice, y jamás de los jamases volvió ese hombre. Bueno, pues la murmuración, hermanos, vemos que atrae el castigo de Dios, ¿verdad? El murmurar trae consecuencias. La Biblia dice, y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, les apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días?
sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Éxodo 12:2, 16. Hermanos, podemos dividir la acción de Dios en 3 partes. La primera es: Dios oyó, Dios amonestó y Dios castigó. Primero Dios oyó. Los que murmuran, calumnian o chismean deben saber que antes que los escuchen los hombres, primero que nadie, Dios ya lo ha escuchado. Y el versículo 3 parece indicar que el murmullo había llegado también a los oídos de Moisés, pero no había hecho caso del mismo porque era un hombre sumamente lleno de mansedumbre. Pero Dios sí toma cartas en el asunto. Segundo punto, hermanos, es que Dios amonestó. Dice que el Señor llamó de pronto a los 3 hermanos, a Moisés, Aarón y María. Y el texto hebreo dice: súbitamente se entiende que los 3 entraron en el tabernáculo, pero de ahí el Señor llamó solo a Aarón y a María a la puerta del santuario. El Señor les explicó que hay diferentes llamamientos. Ellos habían sido llamados a ser profetas y a ellos Dios les hablaría de una manera o por medio de sueños y visiones. Pero de una manera muy diferente hablaría con Moisés cara a cara, claramente y no por figuras. Además, Moisés vería la apariencia de Jehová. Y bueno, hermanos, Dios da a entender que si bien ellos tienen ministerio, Moisés tiene un ministerio superior al de ellos. Por eso les pregunta: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aun cuando Moisés no era para nada un hombre perfecto, ellos debieron tener temor de hablar mal de él. La Biblia dice que los ángeles, hermanos, que los ángeles santos temen hablar mal de los demonios. Y dice la Biblia en 2 de Pedro 2, 10, 11, mientras que los ángeles que son mayores de fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y bueno, el arcángel Miguel no se atrevió a hablar mal del diablo, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas 9. Debemos seguir el ejemplo de David, quien respetó mucho la persona de Saúl por ser el ungido de Jehová. Y dice la Biblia en 1 Samuel 24, versículos 5 y 6. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mí, el ungido de Jehová, que yo entienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Vemos aquí, hermanos, cómo él podía entender estas cosas. Y bueno, volviendo, hermanos, dice que Dios castigó. Y volviendo al pasaje de Números, dice que Dios se enojó y pues su ira se encendió contra ellos. Los dejó ahí y la nube se apartó del tabernáculo y enseguida se volvió leprosa María. Y cuando Aarón la ve así, corre hasta donde está Moisés y confiesa que pecaron al hablar mal de él, que actuaron locamente. Entonces Moisés oró al Señor para que María fuera sanada, y Dios le dice que sea puesta fuera del campamento durante 7 días y después volvería a la congregación. Aunque el pasaje no dice que María fue sanada, se da por sentado, ya que de lo contrario no podía ser admitida de nuevo en el campamento. Hermanos, el pecado de murmuración de María y Aarón, más que lastimar a Moisés o menospreciar o cuestionar su autoridad, estaba cuestionando la autoridad de Dios.
pues fue el mismo Señor quien lo puso en esa posición. Ojalá, hermanos, que cada uno de nosotros decida cerrar sus labios antes de hablar mal de otros. Quiero darles una pequeña reflexión que dice que no todo es como parece ser. Y bueno, se cuenta que un hermano en Cristo vino a otro que al salir de su casa se persinó. Luego entró nuevamente y al poco tiempo volvió a salir. Ni tardo ni perezoso fue con el pastor y le contó lo sucedido. Decidieron vigilar al hermano para constatar si en verdad se persinaba al salir de su casa. Y así, escondidos, aguardaron pacientemente y efectivamente salió el hermano y se persinó. Volvió a entrar a su casa y luego salió. Allí lo abordaron y le reclaman: ¿por qué se persina cada vez que sale de su casa? Y el hermano, sonriendo, les contesta que él no se persina. Lo que pasa es que digo: oh, ¿qué se me olvida? La cartera, la pluma, los lentes y hasta la dentadura. Bueno, hermanos, la palabra de Dios dice, para terminar, quiero leer este texto: haced todo sin murmuración y contiendas. Filipenses 2:14. Hermanos, guardemos nuestra boca, nuestra lengua de hablar palabras contra algún hermano, porque vamos a recibir lo que merecemos. Dios es bueno, hermanos, y tiene misericordia de cada uno de nosotros. Hermanos, pues reflexionemos y que el Señor les bendiga. Amén.